Tito capítulo 3, versículo 4 al 9, dice la palabra del Señor para gloria y honra de su nombre. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Amén. Gloria a Dios. Aunque en la vida usted se sienta en un momento dado desanimado, en un momento dado se sienta que no tiene fuerza, se sienta que no vale la pena, déjeme decirle, mire siempre a Cristo en su corazón, porque Él es el que le da la fuerza, Él es el que le da la instrucción, Él es el que camina con usted para pelear las batallas que se presentan diariamente en la vida de nosotros. Vamos a hablar sobre el tema hoy, pecadores por naturaleza, que realmente eso somos nosotros, porque desde el día de la creación, desde que el hombre cayó en el huerto de Edén, el pecado en el ser humano fue heredado para siempre. Entró el pecado por Adán, y Cristo, que viene siendo, representando una figura del postrer Adán, que nos redimió, porque en Adán nosotros nos separamos del Señor, porque cuando el Señor creó a la humanidad, lo creó a su imagen y semejanza. Entonces el hombre vivió apartado del Señor, metido en su concupiscencia, en su pecado, haciendo las cosas que al Señor no le agradan. Y el Señor, hubo un momento que se sintió arrepentido de haber creado al hombre, porque la naturaleza pecaminosa del hombre lo llevaba siempre a andar de continuamente haciendo el mal. Entonces es importante entender el contexto espiritual de este versículo que hemos leído hoy, porque Tito, quien era un enviado, una persona que estaba a cargo de un ministerio puesto por Pablo, él estaba en la isla de Creta llevando el mensaje de la palabra. Pablo le escribe esta carta a él y le empieza diciendo en el versículo 3, en el versículo 1 del capítulo 3, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice el apóstol Pablo cómo andábamos. Y cualquier parecido a la realidad suya, no le llame coincidencia, es una verdad que el apóstol Pablo declara en esta epístola. Es una verdad porque así andábamos todos cuando no conocíamos al Señor.
y dábamos válida todas las cosas que se hacían en este mundo, la validábamos. Porque no entendíamos, no había resplandecido la luz de Cristo en nosotros. Entonces las personas pecadoras tienen una característica y es que no tienen entendimiento. Al igual que le pasó a Pablo en sus inicios, Pablo no tenía entendimiento cuando perseguía a los cristianos. Por ejemplo, en Hechos 26:9 podemos ver que Pablo dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso era lo que él había creído. Porque a veces nosotros creemos que estamos haciendo la cosa correctamente cuando andamos en nuestra manera de pensar, cuando andamos en nuestra concupiscencia sin reconocer quién es el que tiene la potestad sobre nosotros. Entonces Pablo hacía esto porque él no sabía. Muchas veces la gente hace las cosas y cree que le está haciendo bien porque no sabe. Pero a la luz de Cristo las cosas se revelan. Por eso es que tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque a la luz de ella es que nosotros podemos darnos cuenta de las cosas que hacemos mal. Dice en 1 Timoteo 1:13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos por ignorancia o por incredulidad? Porque hay una incredulidad en el ser humano, que es cuando sale de nuestro corazón el no aceptar las cosas porque yo pienso que no son así. Pero cuando nosotros decimos y tomamos la decisión de circunscribirnos a lo que dice el Señor en su palabra, y nosotros recibimos esa palabra y nos llenamos de fe, ahí sí comenzamos a abrir nuestros ojos, a darnos cuenta de que tenemos que caminar por ella, porque es la que nos guía a toda justicia y verdad. Pero cuando nosotros tomamos la palabra de Dios para caminar conforme a nuestros deseos carnales o a nuestra manera de pensar, entonces solamente venimos a ser ¿qué? Tímpano que resuena fuera del Señor. Las personas pecadoras son descendientes, son desobedientes como Saúl. Una persona pecadora es una persona desobediente, que no camina, no somete su carne, no hace lo que Dios quiere que hagan. Porque en el camino hay algo que nosotros tenemos. Hermano, mire, por sí solo usted no puede ser salvo. Por su fuerza usted no estuviera aquí. Usted está aquí por su gracia y su misericordia. De manera tal, alabado sea su nombre, que por esa gracia que Él derramó, porque nosotros no teníamos mérito para alcanzar la salvación. Nadie puede tener méritos personales para ganarse la salvación. Y es por eso que en el inicio, cuando la iglesia primitiva inició, las indulgencias todos se pagaban porque la gente pagaba los méritos con dinero. Y los sacerdotes llevaban a la gente al cielo pagando indulgencia. Decían, iban donde el sacerdote, si alguien pagaba y le decía, yo traje una ofrenda grande, el sacerdote le perdonaba todo. Y por eso que cuando Martín Lutero se revela y cuelga esas 95 tesis, porque él era un sacerdote que veía las cosas malas que habían. Entonces él vio eso y lo confrontó con la palabra y dice, pero nada de lo que se está haciendo está escrito acá. Y es lo que lleva a la gente a andar pervertidamente, porque no se quiere circunscribir a lo que dice la palabra de Dios. Y esto abrió los ojos a este hombre y lo hizo ser un revolucionario de esa época. Y por esa revolución de Martín Lutero estamos nosotros aquí hoy, porque él abrió los ojos. Y así andábamos nosotros en nuestros deleites y pecados, con los ojos vendados. Lo que nos decían era lo que nosotros hacíamos, no escudriñábamos la palabra. Yo recuerdo que cuando yo era niño, a mí me llevaban a la misa y me leían, solamente leía el sacerdote y todo el mundo tenía que hacer lo que el sacerdote decía. Pero usted no tenía una palabra ahí para que fuera a escudriñar. Usted no tenía nada, solamente lo que le decían. Y
Eso tiene su origen y su explicación. Porque en el inicio, en el Pentateuco, todas esas personas, antes de haberse confeccionado la Biblia, andaban ¿por qué? Por los dichos que iba de boca en boca. Y era lo que la gente aprendió. Y la gente comenzaba a repetir lo que le decían los escribas, que eran los únicos que se dedicaban a escribir, y subían a la cátedra de Moisés a hablar de la palabra de Dios. Y la gente se ponía ahí, pero nadie escudriñaba la palabra. Porque no había mucha gente preparada en ese tiempo para leer la palabra de Dios. Pero ahora cualquiera te confronta por ella misma. Entonces, ¿dónde está el problema? Que tú vas a ser confrontado por la palabra con los hechos. Lo que tú predicas tiene que ser manifestado a través de lo que tú haces. Entonces ya nosotros no somos oidores ni habladores, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces van a ver en nosotros lo que dice la palabra cuando nosotros hacemos buen uso de ellas. Entonces son de desobediencia como Saúl. Aquí compara a Saúl en 1 Samuel 15, 23. Dice, porque como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso le dijo Dios por desobediente a Saúl. Entonces la palabra, cuando nosotros hacemos oídos sordos de ella y queremos hacer lo que nosotros pensamos, el Señor nos desecha. Y caminamos apartados de ella. Decimos que tenemos la palabra, pero no caminamos por ella. Eso no se puede. Porque si caminamos sin la guianza de la palabra de Dios, en cualquier momento nos hundimos. En cualquier momento perdemos todo. Eso le pasó a Saúl por desobediente. Lo perdió todo en un momento por desobediente. Entonces es importante entender que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. El que camina en la obediencia de la palabra de Dios, aunque no le guste, tiene que someterse a ella. Porque es la que te guía a toda justicia y verdad. Entonces si ella te guía a toda justicia y verdad, no es lo que yo piense y lo que yo crea que tengo que hacer, es lo que dice su palabra. A veces nosotros hacemos cosas que nos duelen y lloramos porque nos desagrada a nuestra manera de pensar, pero a la luz de la palabra son correctas. Entonces las que son correctas es la que tenemos que hacer. ¿Qué dice Dios en su palabra? O sea, no es lo que yo pueda pensar ni los métodos que yo pueda emplear, es lo que diga su palabra, porque su palabra es un manual de vida para nosotros. Los pecadores por naturaleza son desobedientes, pero también los pecadores por naturaleza están desorientadas, como estuvo Agar. Agar en un momento, cuando Sarai le dijo, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? El ángel le apareció cuando Sarai la había echado de su casa. ¿Y a dónde va? Y ella respondió, huyo delante de Sarai mi señora. Ella estaba desorientada, porque hubo algo que aconteció cuando la misma Sarai le había dicho a Abraham que se llegara a su sierva esclava para tener a un hijo, porque ella quería ayudar a Dios. Tenía una promesa, pero ellos quisieron ayudar a Dios. A Dios no hay que ayudarlo. A Dios solamente se le obedece y punto. Porque el desobedecer y hacer las cosas por nuestra propia manera de pensar trae consecuencias. Y esa consecuencia que pasó ahí, nosotros la estamos viviendo hoy día. Ustedes ven lo que está pasando con las guerras. Eso se originó ahí. De ahí salieron los ismaelistas. Ismaelista es la palabra correcta, ¿verdad? Ismaelitas. Gracias. Me gusta cuando me corrigen. Ismaelitas. De ahí salieron. ¿Por qué? Porque hubo una manera de buscar ayudar a Dios donde ella tenía una promesa. La obediencia es más importante que cualquier sacrificio. Por eso es que es tan importante andar en obediencia. La persona pecadora siempre está desorientada. Dice en Isaías 56:3,
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos andábamos en nuestros deleites y pecados, apartados. Hermano, hubo 400 años de silencio donde Dios no le hablaba nada al ser humano. Nada, porque la gente estaba descarriada de Dios. Hacía lo que le daba la gana. Y el Señor enmudeció. Porque el pecado, eso es lo que hace, te aparta de Dios, te separa de Dios, te aleja de Dios y te pone a hacer cosas malas, te esclaviza. Porque andar alejado de Dios lo que hace es que te convierte en un esclavo de las tinieblas. Y la gente dice, pero ¿por qué me va mal? ¿Por qué no me salen las cosas como yo quiero? ¿Por qué dejaste a Jehová? Anda haciendo las cosas conforme a tu manera de pensar. Anda con el entendimiento entenebrecido y no camina a la luz de la palabra del Señor. Entonces las personas que andan, que son pecadoras por naturaleza, están desorientadas. Andan que no saben hacia dónde se dirigen. Otra característica que tiene la persona pecadora por naturaleza, están dominadas por las pasiones como Esaú. Dice en Génesis 16:8, perdón, Génesis 6:5. No, perdón, ese para ahorita. Hebreos 12:16. Dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por una sola comida. ¿Cuánta gente suelta las cosas por un deleite momentáneo? ¿Cuánta gente deja las cosas eterna de Dios por un deleite momentáneo? Hay gente que tiene una promesa, carga una promesa de Dios, pero un deseo carnal en un momento dado lo domina y deja que entren las pasiones desordenadas y el pecado llene su vida. Entonces, eso pasa con una persona pecadora que está dominada por las pasiones, dominada. Las pasiones lo dominan. Un deseo carnal. ¿Qué tenía Esaú? Un deseo de comer. Y encuentra a Jacob haciendo un potaje ahí, muy bueno. Y él tenía hambre. Y Jacob, como no era ni tonto ni perezoso, abrazó lo eterno que portaba a su hermano. La gente dice que Jacob era un engañador. Esa era la descripción, esa era la marca que tenía. Pero Jacob tenía un empeño por lo eterno. Él quería siempre la doble porción. Él quería la bendición del Eterno. Y él vio esta oportunidad como un momento propicio para entrar en esa promesa de Dios. Y le dijo, bueno, véndeme tu primogenitura. La primogenitura no era cualquier cosa. Un primogénito es el heredero principal. El primogénito era, el rey moría, ese era el rey. Automáticamente, aunque se opusiera el pueblo, ese era el rey, por herencia. Esa es la primogenitura. Y Esaú la tenía. Entonces él se la negoció. Muchas veces nosotros negociamos cosas eternas por cosas seculares que en un momento se desvanecen y tú dices, ¿qué pasó? Y eso pasa con la persona pecadora. La gente, después que ha abrazado la promesa de Dios, abandona los caminos de Dios para hacer lo que le da la gana, porque siente que su carne se alegra de hacer esas cosas. Pero es más importante agradar a Dios antes que a los hombres. Y es por eso que el camino en el Señor viene siendo como una cruz. No una cruz que usted se echa al hombro para ir a Higüey, como yo siempre le digo, sino que usted se niega a los deseos carnales para hacer la voluntad de Dios. Esa es la cruz que nosotros tenemos que cargar. También las personas pecadoras tienen un mal propósito en el corazón. Génesis 6:5, ahora sí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y ahí fue que Dios se arrepintió de hacer al hombre. Pero halló gracia en un hombre. Halló gracia en Noé. Y a través de este hombre, Dios trajo un diluvio a la humanidad y destruyó la humanidad. Y a través de esta familia creó una nueva generación. Nosotros somos también descendientes de Noé. Así como somos de Abraham, también descendemos de Noé. Venimos de esta nueva generación que Dios creó. Porque Dios se arrepintió en un momento de hacer al hombre por la maldad continua que había. Era maldad tan fuerte en el mundo que nadie hacía el bien. Solamente en uno halló gracia. Así como vino también, gloria al Señor, cuando vino los 400 años de silencio, también en uno Dios encontró gracia. Y fue en su propio Hijo, que vino con toda la gracia porque era el mismo Dios. Y como era el mismo Dios, vino lleno de gracia y derramó gracia para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Entonces todos los que estamos en Cristo tenemos gracias en el Señor. No tenemos méritos personales, sino su gracia que mora en nosotros. O sea, nosotros no podemos hacer nada por nuestra fuerza, porque no nos jactamos de nuestra preparación ni de nuestra capacidad, sino de su amor, su misericordia, su gracia y su favor que nos alcanzó. Y por eso estamos aquí. Por eso ninguno puede jactarse de nada, porque aquí es por su gracia. Las cosas aquí cambian, es por su gracia. Y la gracia es algo que nadie puede cuestionar, porque solamente le pertenece a Dios. Y Él se la da a quien quiere, gloria al Señor. Por eso si el Señor deposita su gracia sobre ti, no abuses de esa gracia, porque no te lo merecía, sino que su gracia te alcanzó. Por eso debemos vivir exaltando su nombre cada día, porque esa gracia es la que nos tiene de pie. Esa gracia es la que no nos ha consumido a nosotros. Gloria al Señor. Es muy importante entender esto. Las personas pecadoras tienen un mal propósito en el corazón. Y por eso fue que Dios trajo destrucción, porque tienen un mal propósito en su corazón. Fíjense que los tiempos de Noé, cuando nosotros leemos su palabra, se están pareciendo a los tiempos de ahora. Porque la humanidad está cada vez buscando la manera de vivir más alejada de Dios. Y usted busca en las redes y comienza a ver donde la mentira es la que prospera. Donde lo que la gente piensa, donde la filosofía nueva de esta corriente nueva es la que está sobreponiéndose hacia la verdad de Dios. Y la gente tiene el entendimiento entenebrecido. Usted ve los lugares donde hay perversión, bebederas y todas esas cosas están abarrotados de personas. Mas sin embargo las iglesias con bancos vacíos. Porque la gente quiere amar más la tiniebla que la luz. Se parece mucho a estos tiempos. La iglesia tiene que tener los ojos abiertos. Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y como son tiempos peligrosos, tenemos que tener nuestra mirada puesta en aquel que nos da la redención, en aquel que nos dio una promesa de que íbamos a estar con Él en aquel día. Alabado sea su nombre. Dice en Números 12:2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Y no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Eso era una murmuración que había entre Aarón y María. Murmurando a Moisés. Porque ellos estaban hablando. Solamente por Moisés que habla. No puede hablar por nosotros también. Y comenzaron esto. Y lo oyó Jehová. Y trajo consecuencias. Porque a veces nosotros hacemos cosas que nosotros no sabemos la magnitud. Ni siquiera queremos pensar la magnitud que trae esas cosas cuando las hacemos. Porque ya el Señor está mirando el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe todo lo que hay en nuestro interior. Y como sabe todo lo que hay en nuestro interior, ya no hay nadie que pueda decirte más que el Señor lo que tú estás pensando en esta hora. Es el corazón, es el Señor el que escudriña los corazones. Por eso es que los pensamientos de nosotros tienen que estar alineados a los pensamientos de Cristo.
Porque nuestra mente, nuestro corazón está revelado a Él. Y es por eso que la ley, ya nosotros no andamos por la ley, nosotros andamos por la gracia. Y la gracia es más peligrosa que la ley, porque la ley mata, la letra mata. Porque cuando tú haces algo que está bien delante de los ojos de Dios, pero alguien viene como testigo falso a decir que hiciste algo malo, la ley te mata. Pero la gracia te da vida, porque en Cristo Jesús sale como justificado, porque por Él, aleluya, tú aguantas los oprobios y le da la gloria a Él, aleluya, de manera tal que el sufrimiento, la tribulación que estemos pasando, nosotros no buscamos testigos terrenales, sino ponemos las cosas en la mano de Dios, porque Él es el que ve el corazón de cada uno. Y es por eso que ya aquí ya no hay cuestionamiento. Tú puedes pensar cualquier cosa, pero ¿qué dice Dios? Porque es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Otra cosa que hacen las personas pecadoras, por último, las personas pecadoras están llenas de odio, como Caín. Dice Génesis 4, del 5 al 6, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Eso le dice el Señor a Caín. Es como una revelación de la gracia. Porque si Caín trayendo la ofrenda se queda callado y no hace ningún gesto extraño, a lo mejor el Señor lo hubiese dejado. Pero vio un corazón que estaba podrido, aún haciendo algo para Dios, pero el corazón no estaba inclinado a Dios. Dios está buscando corazones que estén inclinados a Él, porque cuando tú haces las cosas inclinado con el corazón a Dios, Dios te justifica en cada acción de tu vida. Dios camina contigo siempre y nunca te va a dejar solo, porque Él sabe que las cosas que tú haces es para agradarlo a Él. Por eso aquí en la gracia tenemos que tener más cuidado. Aquí en la gracia tenemos que ver si realmente tenemos a Dios en el corazón. Porque aquí Él discierne los pensamientos. Aquí Él discierne todo lo que hacemos y decimos. Entonces, de manera tal que como Él discierne todo, ya nosotros tenemos que tener cuidado. Aquí ya no es ley, porque en la ley era escrito: usted tuvo una falta, vamos a ver qué dice la ley. Pero era si usted lo encontraban. Aquí en la gracia no. Aquí aunque no te encuentren, porque hay uno que te encuentra, que es el Espíritu Santo de Dios, que fue dado por Cristo Jesús para que more en los corazones de cada uno de ustedes, de manera tal que el Espíritu Santo entra a tu casa, habla contigo, entra a tu corazón, te dice: eso está mal, no diga esto, no vaya allí, no vaya allá, no haga ciertas cosas, porque el Espíritu Santo es el que te guía a toda justicia y verdad. Ya aquí no es el sacerdote el que te dice: ven, dime tus pecados te son perdonados. Ya aquí no. El que se arrepienta de corazón delante de Dios es el que sus pecados son perdonados, porque el hombre no tiene poder para perdonar pecados, pero nuestro Señor sí. Eso era en la ley, que el hombre perdonaba pecado. Aquí en la gracia es Cristo. Todo el que acepta la gracia en Cristo Jesús, todo el que viene humillado, Él no lo desecha. Aquí Cristo tiene misericordia de la gente. Y esta misericordia fue para alcanzar a la humanidad entera. Por eso es que en Cristo estamos insertados todos. Los de Abraham, los de Ismael, todos los que crean en la gracia van a ser en aquel día levantados con el Señor. Porque Él murió por el pecado de la humanidad. No fue por un grupo, fue por el pecado de la humanidad. Y todos los que aceptan esta gracia entrarán a la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera tal que nosotros tenemos que ver cómo andamos. Porque somos carta leída, decía el apóstol Pablo. Carta leída, donde nosotros pisamos, tienen que ver que hay una persona transformada. Usted no puede decir que ama a Dios y hace las cosas que al mundo le agradan. Usted no ama a Dios. Porque el que lo ama hace la voluntad de Él. El Hijo también hace la voluntad del Padre. Entonces, si somos hijos, tenemos que hacer lo que le agrada a Dios, no que nos agrada a nosotros. A veces uno
como representante de la obra del Señor, tiene que llorar y decir como dice una cantante del mundo por ahí, matica y traga. Hermano, mire, no, porque uno oye, tenemos los oídos abiertos y una vez se oye por ahí. Gloria a Dios. Porque hay cosas que están pasando en estos tiempos que necesitamos cada día agarrarnos más del Señor. Mire el que te firme que no caiga. No te jacte nunca de tu prudencia, ni te fíes de ella, sino siempre agarrado del trono de la gracia, que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque solamente podemos ser justificados por su gracia, no por nuestros méritos personales. Entonces debemos tener cuidado, iglesia. ¿Cómo andamos? Vamos a santificarnos más delante de Dios. No vamos a andar conforme a nuestra manera de pensar y de querer hacer las cosas, sino agradando a Dios siempre, donde quiera que estemos. Porque donde quiera que estamos es un propósito de Dios. Porque los hijos de Dios nos movemos por propósito. Por eso no nos quejamos de las situaciones que vienen a nuestra vida, sino miramos la manera de Dios trabajarnos a nosotros. Porque hay situaciones en la vida que acontecen, que uno en la humanidad, uno dice, Señor, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Pero cuando lo filtramos por la palabra nos damos cuenta de que Dios tiene un propósito en cada cosa. Dios nos instruye en nuestro caminar. Dios nos enseña en nuestro andar. Por eso Dios permite situaciones en la vida de la gente para que se acerque a Dios. Porque si lo mantiene andando como Él piensa, nunca se va a acercar a Dios. Dios tiene los méritos suficientes para enseñarnos a nosotros de cómo debemos andar. Porque Él es el que tiene el poder y la autoridad. Es Él el único que tiene la potestad de salvarnos a nosotros. Nosotros por nuestros méritos personales no podemos alcanzar a Dios. Tú no buscaste a Dios por deseo. Dios fue que te buscó a ti. Gloria al Señor. Así que los que estamos acá, no debemos jactarnos nunca de que somos siervos, salvo y siempre salvo. Cada día tenemos que cambiar cosas. Y sabemos que en este mundo hay un pecado que acecha cada día. Y debemos huir de ello para agradar a Dios. Porque Dios se complace en aquellos que están dispuestos siempre a reconocer sus debilidades y saber que Él es el que tiene el poder y la autoridad para salvarnos, para levantarnos, para restaurarnos y para que nosotros alcancemos su misericordia. Gloria a Dios. ¿Cuántos levantan la mano y le dan la gloria a Dios en esta hora? Reconocemos esa misericordia de Dios, aleluya, que ha estado con nosotros. Porque cuando andábamos apartados de su camino, haciendo las cosas que a Él no le agradan, Él nos alcanzó y nos llamó, aleluya, nos dio vida, nos puso nombre. Y hay de aquel que poniendo la mano en el arado, mire hacia atrás. Debemos mirar siempre hacia adelante, porque Él camina con nosotros. A veces no es, gloria a Dios, por nuestros deseos, por nuestros planes y proyectos. Todo tiene que estar guiado bajo la voluntad de Dios. Que sea el Señor el que guíe tus pasos donde quiera que vaya. El que guíe tus pasos, tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Que sea el Señor el que te instruya. Que sea el Señor el que te ayude. Que sea el Señor, aleluya, el que cada día resplandezca la luz de Él sobre tu vida. Para que caminemos conforme a su justicia y a su verdad. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde la gente quiere amar más la tiniebla que la luz. Y nosotros somos la luz, dice la palabra de Dios. Ya no debemos andar en tiniebla, porque nos le zafamos de la tiniebla y vinimos a la luz. Si somos de la luz, tenemos que huir al pecado. Nosotros estamos llamados, como hijos de Dios, también a ser constructores del reino. Tenemos que edificar en vez de destruir. Nosotros estamos llamados a trabajar en las buenas obras que hemos alcanzado. Esa gracia. Entonces tenemos también que trabajar en las obras. Porque la fe sin obra es muerta. Y esa obra tú puedes hacer, orar por los otros. Incluso por lo que no te piden. Oras también por ellos. Tienes que visitar a los enfermos, a ancianos.
Visítalo, llámalo. Eso es obra. Tiene que ser luz en la oscuridad. Donde tú ves división, ofrece paz. Eso es obra. Que el Señor se agrada de eso. Y cuando hay juicio, Él da gracia. En su juicio, cuando tú haces la voluntad de Dios, Él da gracia. Por eso nosotros tenemos que andar conforme a su justicia y a su verdad. Porque las buenas obras no ganan la salvación, como dice Tito, pero sí reflejan que hemos sido transformados por ella. Entonces es importante que caminemos en las buenas obras. Y es lo que le agrada al Señor. Eso es nuestro caminar y nuestro andar. Que el Señor te ayude, iglesia. Ponte de pie, vamos a orar. Venga por aquí, pastora. Gloria al Señor. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por tu pueblo. Yo te doy gracias por tu misericordia. Yo te doy gracias por tu favor. Yo te doy gracias, Señor, porque nos ha permitido estar aquí en este día. Yo te doy gracias por todo lo que ha hecho en nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por tu pueblo, porque se mantienen peleando la buena batalla. Porque aunque el enemigo zarandea, ellos pelean para no dejarse zarandear. Yo te pido que lo cubra, que lo guarde, que pelee en su vida, que ellos se llenen, Señor, de tu palabra, que entren en oración para que no caigan en tentación ni en pecado de desobediencia, sino que tú lo guías a toda justicia y a toda verdad, y que tu gracia los alcance siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia.